Galsen, soy docente y bueno, durante muchos años fui militante socialista, trotskista. La carrera de arquitectura en esa época era, no sé ahora, pero en esa época era muy costosa. Era una carrera, o sea, por todo lo que significaba, el tiempo para ponerte a dibujar, o sea, en esa época se dibujaba con el Rotring, pero antes era una carrera bastante cara, y eso sabía, el turno mañana en general eran estudiantes más de clase media acomodada, y a la noche había muchos trabajadores, muchos que eran maestro mayor de obra, que por ello trabajaban en albañilería, y después de terminar a las 5 o 6 de la tarde de laburar se iban a la facultad. Y era un esfuerzo bastante grande, porque para entrar a la hora entrabas a las 7 de la mañana, salías a las 5 o 6 de la tarde, de ahí te ibas a la facultad, y en la facultad salías a las 11 de la noche, y volvías a tu casa a la 1 de la mañana. O sea, era un ritmo bastante pesado. Te decía que además de esas reivindicaciones del ingreso restricto, de la libertad de cátedra, existían otros planteos en la universidad. Se discutía también sobre la revolución, sobre el socialismo, sobre la crisis del capitalismo. Y lo social sí repercutía mucho, porque por ejemplo, qué sé yo, las huelgas, hubo una huelga muy fuerte de los obreros de Bagley, que empieza poco antes de la muerte de Perón y agarra el periodo de la muerte de Perón, una huelga muy aislada, y que venían los obreros a recorrer aula por aula pidiendo plata y ponía a todo el mundo. O sea, había mucha solidaridad, digamos, con lo que pasaba afuera. Fragmentación y de que no toda la juventud participaba en política, ahí se veía. Por ejemplo, era muy difícil sacar una asamblea. Cuando mataron a estos compañeros en Pacheco, que eran 3 obreros, y uno había sido estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, el turno noche se fue a ver al centro de estudiantes, se fueron por las aulas y se organizó una asamblea acto que se llenó el aula magna, con mucha participación estudiantil y de todas las corrientes, muy democrática, hablaron oradores de todas las corrientes. Se quiso hacer lo mismo a la mañana y la gente, la mayoría ni se paraba a escuchar. Por ejemplo, parte del entrenamiento es lo que se llama, de la instrucción, es eso, uno conoce el cuerpo a tierra, carrera mar, cuerpo a tierra, que te tienen ahí bailando 2 o 3 horas, entonces cuando te cansaban bien, por ahí eso empezaba a las 7 de la mañana. Entonces te despertaban arriba y te tenían 3 o 4 horas así. Entonces después cuando estabas bien cansado, en el momento de relax, el oficial por ahí largaba una pregunta: ¿qué es un subversivo? Entonces me acuerdo que había un pibe que era estudiante de abogacía y que medio jetón, que le gustaba hablar, ¿no? Y con bastante personalidad. Entonces le dice: un subversivo es un guerrillero. Entonces le dice el oficial: no, está equivocado. Un subversivo no es solo un guerrillero. Un subversivo también es el obrero que incita a la huelga en la fábrica, el estudiante que reparte volantes en la universidad o que pega carteles. Se amplificaba, en realidad estaba preparando la represión posterior. Como la radicalización y la participación política de la juventud no era de toda la juventud. Claro. Por ejemplo, yo tenía hasta ese momento una idealización con los cordobeses. Los cordobeses eran los que habían hecho el cordobazo, la huelga obrera de Córdoba, los estudiantes cordobeses, toda la rebelión esa. Y el ejército en esa época traía contingentes de otras provincias. O sea, a porteños los mandaban a la Patagonia, a santafesinos los traían para acá. Bueno, en este cuartel traían un año un contingente de cordobeses y el otro año traían un contingente de santafesinos. A mí me tocó el año que trajeron un contingente de cordobeses, que eran como unos 60 compañeros. Y te das cuenta que la mayoría de los cordobeses no tenían, de estos cordobeses no tenían nada que ver con el cordobazo, o sea, que eran de por ahí, muchos no eran de la ciudad de Córdoba, eran de otros lugares, de agrarios, o de la frontera con La Rioja. Entonces había mucho atraso político y cultural.
hasta ese momento la ideología de los soldados era que si ataca la guerrilla, el tema es con los oficiales y con los suboficiales y con nosotros no. Pero había una campaña ideológica de parte de la oficialidad de tratar de involucrar al soldado, ¿no? De que también los afectaba a ellos. Parte era esto, de decir, bueno, el subversivo, ojo, que no es solo el guerrillero, la subversión es un movimiento mucho más amplio. Después el hecho de dar carta libre para matar. Por ejemplo, te decían, alrededor del cuartel, al alambrado no se acerca a nadie. Si se acerca a alguien, usted le pegan un tiro. Y que después había pibes que lo hacían, porque empezó a haber el tema de que portar un fusil y tener un uniforme. Por ejemplo, el cuartel F estaba pegado en la ruta y había carteles afuera que decían alto, no se detenga o el centinela abrirá fuego. Recuerdo que una vez se quedó un auto, se paró un auto y fue uno y lo ametralló. Estuvimos gran parte del tiempo autocuartelados porque hubo movimiento. Era la preparación del golpe, nosotros eso no lo sabíamos. Y hubo una sublevación en diciembre del 75 de brigadier Capellini de la Fuerza Aérea, la 7ª Brigada de Bugrón, donde el tipo fue una especie de preparación del golpe, que después, bueno, negociaron, el tipo entregó las armas. Pero el tipo que fue a reprimirlo, Mujica, el general Mujica, dijo, me duelen las insignias de soldado tener que venir a reprimir a un compañero de armas con el cual yo coincido ideológicamente. O sea, el tipo que lo iba a reprimir dijo, yo estoy de acuerdo con él. Esto fue medio de desgaste, porque hasta ese momento los militares tenían una política que se le llamaba el limón exprimido con el gobierno de Isabel, o sea, de seguir sacándole el jugo. O sea, decir, mire, tome esta medida porque si no puede haber golpe. Nosotros lo estamos frenando, pero entonces accedían hasta que el peronismo ya hasta que se termina de quemar, o sea que todas las medidas impopulares posibles las tomara el mismo gobierno peronista, cosa que después ya se cayera. Por ejemplo, cuando se da la sublevación de Capellini, la CGT llama un paro general y no para nadie. Un paro de igual de, no un paro de un día, sino un paro, no sé si de media hora, esas cosas ridículas. Pero se notaba que no había ganas en la gente que había votado al peronismo en defenderlo. A diferencia del 55. Con el 55 salió la gente a la calle a defender al gobierno. En el 76 no.